Hola, bienvenidos a este nuevo video el día de hoy y hoy tenemos el tema de derivadas de orden superior. Este tema es como una culminación, podría decirlo de esa manera, de las reglas de derivación que ya vimos anteriormente, regla del factor constante, del producto, del cociente, regla de la cadena, etc. Vamos a revisar un contexto teórico para posteriormente ir a hacer un par de ejercicios. Cuando tenemos una función y esta se deriva en todo su dominio, obtenemos otra función que le llamamos f', que básicamente es su derivada. Si a su vez f' admite derivada, y derivamos en una primera ocasión y esta a su vez podemos derivarla nuevamente, se describe como f', la cual se llama segunda derivada de la función. Y así sucesivamente. Es decir, podemos seguir repitiendo este proceso. Por ejemplo, si obtuvimos una segunda derivada y esa función de la segunda derivada se puede derivar nuevamente, entonces tendríamos una tercera derivada y luego después una cuarta derivada y así sucesivamente hasta obtener la cantidad de derivadas que el ejercicio o el planteamiento nos esté sugiriendo. Es decir, cualquier función que pueda derivarse más de una ocasión, pues estaríamos hablando que es una derivada de orden superior. De qué manera vamos a encontrarnos una representación de una función derivada. Y entonces aquí tenemos algunos ejemplos que quizás a lo mejor te hagan un poco de sentido. Cuando iniciábamos en el tema de reglas de derivación, veíamos formas de representar una derivada. Y veíamos, por ejemplo, que una forma sería esta, y', otra sería d' de y con respecto a x, esta la derivada de y con respecto a x. Entonces, estas eran las formas de representar una primera derivada. ¿Qué es lo que le agregamos aquí? Si nosotros continuamos el proceso, en base a lo que acabamos de comentar, tendríamos segundas, terceras, cuartas, hasta n derivadas. Entendiendo que esta última expresión, por ejemplo, que es y a la n, no significa que la variable y esté elevada a una potencia, sino significa el valor de n aquí representa la cantidad de derivadas que en un momento dado vamos a obtener de esa función. Cuando de alguna manera nosotros veamos o nos planteen en un ejercicio, determina por ejemplo la tercera derivada de y con respecto a x y nos dan esta ejemplificación, pues se refiere a que es la tercera derivada. Y también aclarar que en otras ocasiones sí nos van a decir textualmente obtén la primera, la segunda o la quinta derivada de una función determinada. En resumen, concluimos que si nos referimos a derivadas de orden superior, estaremos hablando de aquellas funciones que son derivadas más de una ocasión y que su forma de representar sería cualquiera de estas de aquí. Vamos a hacer un par de ejemplos para poder aplicar esto que acabamos de comentar. Tenemos ahora este primer ejemplo en el cual nos piden encontrar la quinta derivada de f de x igual a x cúbica menos 4x a la menos 1. Simple vista, al observar inicialmente la función, un punto muy importante siempre antes de pensar en el hecho de derivar 5 veces, tenemos que saber qué tipo de regla podemos aplicar en este caso. Y a simple vista observamos que podemos aplicar derivación en cada término, podemos aplicar este concepto de la regla de la suma, en donde derivamos cada expresión. La derivada de la función, la primera derivada sería, si nosotros derivamos x al cubo, este término es una variable elevada a una potencia, es n por x a la n menos 1, o sea, 3 por x a la n menos 1, que sería 3 menos 1, que sería 2, ¿sí? Y esta expresión, a diferencia de la anterior, aquí tenemos un coeficiente, aplicamos básicamente la misma regla a esta variable que está elevada a la potencia menos 1. Entonces el menos 1, n, lo bajamos y va a multiplicar a menos 4. Entonces menos 1 por menos 4, aquí sería 4 positivo por x a la n menos 1. O sea, menos 1 sería menos 2. Y ahí obtendríamos la primera derivada. Vamos ahora a la segunda derivada. Vamos a derivar de la misma manera, este coeficiente lo dejamos de lado, bajamos n, entonces 2 por 3 serían 6 por x a la n menos 1, o sea, 2 menos 1 sería pues x a la 1. Ya no le pongo el exponente porque se entiende que x es x a la 1. Ahora vamos a esta segunda, menos 2 por 4 nos da menos 8 por x a la n menos 1, menos 2 menos 1 sería menos 3. Vamos ahora a la tercera derivada. La tercera derivada, en este caso, sería igual
la derivada de 6x, entendiendo que n vale 1, si lo bajamos y multiplicamos 1 por 6 sería 6 por x a la n menos 1. Aquí es muy importante entender que cuando nosotros tenemos este caso, por ejemplo, n vale 1 menos 1, pues nos da x a la 0. ¿Sí? Y x a la 0, recordar que siempre en este caso pues va a ser 1, ¿no? Entonces, si aquí tenemos la derivada de 6x sería 6 y la otra derivada sería menos 3 que multiplica a menos 8 sería más 24 x a la n menos 1, menos 3 menos 1 sería menos 4. Observamos que uno de los términos, que es el término de la izquierda, que inicialmente era x cúbica, al derivarlo 3 veces, la cuarta derivada pues ya va a desaparecer, dado que esto es una constante y la derivada de una constante es 0. Y tenemos la cuarta derivada de la función es igual, y aquí sería igual, bajamos n que multiplica a 24, 24 por menos 4 nos da menos 96, x a la n menos 1, menos 4 menos 1 sería menos 5. ¿Ok? Entonces ahí ya tendríamos la cuarta derivada. Y por último, la quinta derivada. En esta última derivada ya solo me queda este término, entonces lo que vamos a hacer es derivarlo, tal cual como lo hemos hecho en todos los pasos. Y aquí menos 5, que es n, por menos 96 nos da 480 positivo por x a la n menos 1, menos 5 menos 1 sería menos 6. Ese sería ya la quinta derivada. Sin embargo, recordaremos que cuando tenemos un exponente negativo, para hacerlo positivo lo pasamos al denominador y nos quedaría esta misma quinta derivada. Quinta derivada es igual a 480 entre x a la sexta, y aquí ya hacemos positivo el valor del exponente y esta sería ya la quinta derivada de esta función. Continuamos ahora con este segundo ejemplo. Este segundo ejemplo cambia un poquito el contexto porque principalmente nos dice que encontremos la segunda derivada de la función. Eso es lo primero que cambia, porque en el ejemplo pasado vimos la quinta derivada. Y otro de los aspectos que cambia al observar la función, nos damos cuenta de que tenemos una expresión elevada a una potencia, y esto nos hace pensar que nos puede ser de bastante utilidad aplicar aquí la regla de la cadena. El caso particular de la regla de la cadena, en donde nos dice que la derivada de una función es igual a n, que en este caso es el exponente, por u, esto le llamamos u, a la n menos 1, por la derivada de u. La derivada de u. Si quieres desglosarlo de esa manera para que sea más claro, decimos n vale 3, en este caso, u es toda esta expresión, u es igual a 5t más 2, y la derivada de u es igual a 5. Si derivamos u, o sea, la derivada de 5t es 5, y la derivada pues de una constante es 0, entonces la derivada de 5t más 2 es 5. Y estos tres elementos nos van a servir mucho para obtener la regla de la cadena para la primera derivada. La derivada de esta función es igual, si aplicamos la regla de la cadena que dice que es n, entonces n vale 3, 3 por u a la n menos 1, o sea, 5t más 2 a la n menos 1, o sea, sería 3 menos 1, sería 2. Por la derivada de u. La derivada de u dijimos que es 5. Reacomodamos, seguimos en la primera derivada y decimos que esto es igual, el 3. Recordaremos que el orden de los factores no altera el producto, queda 3 por 5 por 5t más 2 al cuadrado. Seguimos en la primera derivada, es igual a 3 por 5, 15 por 5t más 2 al cuadrado. Y ahí ya obtuvimos la primera derivada. O sea, vamos a suponer, esto nos sirvió para la primera derivada. Vamos a la segunda derivada. Lo único que va a cambiar en la segunda derivada es el valor de n. Entonces n, en lugar de valer 3 como valía en un inicio, pues ahora vale 2, ¿no? N es igual a 2. El valor de 1 cambia, es el mismo. U es igual a 5t más 2. Y la derivada de u sigue siendo la misma, 5, dado que es la misma expresión de u.
Y tenemos lo siguiente, lo único que vamos a hacer o lo único que cambia en estas al derivar por segunda ocasión es que aquí tenemos un coeficiente antes de la expresión. Lo único que vamos a hacer es dejarlo afuera y tenemos que la segunda derivada de esta función es igual, entonces tenemos el 15, lo dejamos en la parte de afuera, n, como lo hicimos en un principio, ¿no? La fórmula de la regla de la cadena es n, entonces n ahora vale 2, por u a la n menos 1, o sea, 5t más 2 a la n menos 1. N vale 2 menos 1, pues es 1. No lo voy a poner dado que se entiende que si no tiene exponente, pues está elevado a la 1. Por la derivada de u, que es 5. Ahí ahora reacomodamos otra vez. Estamos en la segunda derivada. Es igual a 15. Y luego es 2. Este 5 lo pasamos para este lado, ¿sí? Por 5t más 2. Acuérdense que aquí esto era la 1, pero ya no lo pusimos. La segunda derivada es igual a 15, 2 por 5 es 10 por 5t más 2. Aquí, ahora sí, este coeficiente ya podemos multiplicarlo con este 15 que lo habíamos dejado afuera y nos queda que la segunda derivada es igual a 150 que multiplica 5t más 2. Para términos de poder dejarlo expresado, esta sería la segunda derivada. Sin embargo, dado que aquí no tenemos un exponente diferente a 1 en la expresión, podemos multiplicar este 150 por cada término para dejar expresada la función así. Decimos que esta segunda derivada es igual 150 por 5 nos da un total de 750t. Y 150 por 2 nos da 300. Entonces la segunda derivada de esta función es 750t más 300. Y vamos a este último ejemplo. Cuando observamos una función así, lo primero que se nos viene a la mente es a ver qué forma de las reglas de derivación que hemos visto aplica. Aquí nos pide encontrar la tercera derivada de esta función. Lo que hacemos es trasladar el hecho de que raíz de x tiene una equivalencia en un exponente, dado que cuando nosotros tenemos una variable elevada a un exponente, sí podemos aplicarlo a través de una regla. Entonces, raíz de x es lo mismo que decir x a la 1 medio, dado que el exponente al que está elevado la variable es 1 y el radical en este caso es 2. X a la 1 medio y raíz de x es lo mismo. Colocamos de esa manera, decimos y igual a x a la 1 medio. Esta es la regla de una variable elevada a una potencia. Entonces a la primera derivada decimos que y' es igual a 1 medio, o sea, bajamos n, por x a la 1 medio menos 1, o sea, a la n menos 1. 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio. Le vamos a poner, para que no haya confusión, 1 medio por x a la menos 1 medio. La segunda derivada hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a tener aquí el coeficiente, entonces queda 1 medio, lo bajamos, acuérdense que es n por x a la n menos 1, entonces n vale menos 1 medio ahora, lo bajamos y ahora va a multiplicar a este coeficiente que ya estaba por x a la menos 1 medio menos 1, nos da menos 1 cuarto, entonces la segunda derivada es menos 1 cuarto por x menos 1 medio menos 1 nos da menos 3 medios. La tercera derivada, y en este caso tenemos lo siguiente, el coeficiente que es menos 1 cuarto, que es este de aquí, y luego bajamos n, que es menos 3 medios, por x a la n menos 1, que sería x a la menos 3 medios menos 1. Hacemos aquí para simplificar esta tercera derivada es multiplicar menos 1 cuarto por menos 3 medios, entonces queda 3 octavos por x a la menos 3 medios menos 1, que es menos 5 medios. Y esa sería la tercera derivada. Empleando lo que comentamos ahorita en el ejemplo número 2, cuando tenemos un exponente negativo lo mandamos al denominador, aquí esta tercera derivada nos quedaría de la siguiente manera. Sería 3 entre 8 x 5 medios. Entonces aquí ya se hace positivo y esa sería la respuesta. Espero que te hayan servido estos ejercicios en donde aplicamos el concepto de derivadas de orden superior. Sigue practicando y nos vemos en el próximo video. Adiós.